Hace casi 50 años. Una mujer que acababa de intentar suicidarse. Me dijo algo que desafió todo lo que sabía sobre la ciencia, sobre la vida y la muerte, sobre la mente y el cerebro. El tenedor lleno de espaguetis estaba casi a la altura de mi boca cuando sonó el beeper que llevaba en el cinturón, lanzando el tenedor al aire. Me había estado concentrando en el manual de urgencias psiquiátricas que estaba entre la bandeja de la cafetería y el servilletero cuando sonó el beeper, sorprendiéndome. Dejé caer el tenedor. Y noté que cuando golpeó el plato, se derramó un poco de salsa de espagueti en la página abierta. Me agaché para apagar el molesto beeper y también noté una mancha de espagueti en mi corbata. Después de maldecir en voz baja, la sequé y luego mojé una servilleta y traté de limpiarla, lo que la hizo menos colorida pero tal vez un poco más grande. Estaba a unos meses de haber terminado la escuela de medicina, intentando desesperadamente parecer más profesional de lo que me sentía. Me acerqué a la pared de la cafetería donde había un teléfono, llamé al número que aparecía en el beeper y era la sala de urgencias. Había una paciente que acababa de sufrir una sobredosis, y su compañera de cuarto estaba esperando para hablar conmigo. Pensé que ya era suficiente espagueti para mí, no quería molestarme en cruzar el estacionamiento hasta la sala de guardia donde tenía un cambio de ropa, así que simplemente tomé mi bata blanca de laboratorio del respaldo de mi silla y la abotoné para cubrir la mancha. Cuando llegué a urgencias, fui a ver a la jefa de enfermería y me dijo que la paciente estaba en la sala de examen 4 y que estaba inconsciente. Pero su compañera de cuarto me estaba esperando en el salón familiar al otro extremo de la sala de emergencias. Entré a ver a la paciente, y de hecho, estaba inconsciente. Me acerqué, la toqué ligeramente en el brazo y la llamé por su nombre, la llamaré Holly. La llamé y no respondió en absoluto. Había una niñera en un rincón, que es la precaución estándar para los pacientes psiquiátricos en urgencias que han sufrido una sobredosis, y me confirmó que no se había movido ni un poco desde que ingresó. Así que la dejé y caminé por el pasillo hasta el salón familiar donde su compañera de cuarto, Susan, caminaba de un lado a otro. Me presenté y la invité a sentarse. Se sentó en un extremo del sofá y yo acerqué una silla a su lado. En ese momento, estaba empezando a sudar por el calor del final del verano en Virginia. Y había un ventilador de pie cerca, la habitación no tenía aire acondicionado en los años 70. Acerqué el ventilador a nuestro lado y me desabotoné la bata. Y luego le pregunté a Susan qué había pasado. Dijo que había regresado a casa después de una clase por la tarde y encontró a Holly inconsciente en el sofá e incapaz de despertarse. Así que llamó al asesor del dormitorio y luego al equipo de rescate y luego siguió al equipo de rescate hasta el hospital en su coche. Dijo que no tenía idea de qué drogas podría haber tomado Holly, pero sí me contó sobre las cosas que la estresaban últimamente y el hecho de que parecía más ansiosa de lo habitual. Cuando terminó con todo lo que sabía, le agradecí por quedarse a hablar conmigo y la acompañé hasta la puerta. Y cuando extendí la mano para estrecharle la mano, noté nuevamente la mancha en mi corbata. Así que rápidamente me abroché la bata para que el personal de urgencias no la viera. Luego volví a ver a Holly, y de hecho, todavía estaba inconsciente, totalmente inconsciente. Entonces hablé con el médico interno que la había ingresado en la sala de emergencias, y me dijo que la iba a mantener en la unidad de cuidados intensivos durante la noche porque todavía tenía latidos cardíacos irregulares. Aliviado de no tener que hacer el examen, fui a mi habitación de guardia y dormí un poco. Cuando fui temprano a la mañana siguiente a la unidad de cuidados intensivos para ver cómo estaba Holly, la enfermera dijo que ahora estaba despierta pero bastante somnolienta. Entré a su habitación, llamé a la puerta y caminé hacia su cama. En ese momento ya tenía un tubo en la nariz, una vía intravenosa en el brazo, entre otras. Y nuevamente la toqué ligeramente en el brazo y dije, Holly. Y sin abrir los ojos, asintió. Dije, Holly, soy el Dr. Grayson.
Y sin abrir los ojos, dijo, arrastrando las palabras ligeramente, sé quién eres. Te recuerdo de anoche. Eso me dejó perplejo porque, hasta donde yo sabía, ella no me había visto anoche. Así que pensé en eso por un minuto. Y dije, vaya, pensé que estabas dormida cuando te vi anoche, no sabía que podías verme. Y ella abrió un ojo y dijo, no en mi habitación. Te vi hablando con Susan en el sofá. Eso realmente me dejó perplejo. Lo pensé y decidí que tal vez no entendí bien. Entonces le dije, ¿quieres decir que el personal te dijo que hablé con Susan? Abrió ambos ojos, hizo contacto visual por primera vez y dijo muy claramente, no, yo te vi. Y dudé. Aquí estaba yo. Un nuevo interno. Mi trabajo consistía en descubrir por qué intentó suicidarse y qué estaba pasando en su vida, y ella estaba hablando de algo que realmente me estaba desequilibrando. Ella sintió mi duda. Y me dijo muy claramente. Llevabas una corbata con rayas y una mancha roja. Lo único que se me ocurrió decir fue, ¿qué? Ella lo repitió. Y luego quiso contarme sobre mi conversación con Susan. Las preguntas que hice, las respuestas de Susan. Y también mencionó a Susan paseando por la habitación y a mí acercando el ventilador. Ahora estaba realmente conmocionado. Pero tenía un trabajo que hacer. Yo estaba allí para lidiar con la confusión y los problemas de Holly, no con los míos. Rápidamente evalué que estaba médicamente estable y que ya no necesitaba estar en cuidado intensivo. Y llamé a la gente de la unidad de internación psiquiátrica y lo arreglé, les conté todo sobre ella, no mencioné que me había visto. No le dije a nadie sobre eso. Primero tuve que resolverlo por mí mismo antes de mencionarlo a nadie más. Hice los arreglos para que ingresara en psiquiatría. Permaneció allí durante aproximadamente una semana y luego fue dada de alta para recibir atención ambulatoria. No podía explicarlo. Pero realmente no podía tomarme el tiempo para pensar en ello. Era un nuevo interno y tenía mucho trabajo que hacer. Me tomó el siguiente medio siglo aceptar esto. Me había criado un padre escéptico y sensato, para quien la vida era química. Y seguí su ejemplo para convertirme en un científico convencional para mi carrera. Nada en mi experiencia o formación hasta ese momento me permitiría entender cómo Holly pudo haberme visto. Eso habría requerido que algo de ella abandonara su cuerpo. Y me siguió hasta la otra habitación. Y eso claramente no tenía ningún sentido. El mundo en el que crecí estaba formado por moléculas y energía física y nada más. Nunca hablábamos de cosas espirituales en mi casa. Por lo que pude ver, la palabra alma solo significaba una cosa. Al crecer en este hogar científico, mi padre me enseñó a amar la ciencia. Pero él también me enseñó. Esa ciencia es siempre un trabajo en progreso. No importa que tan firmemente apegados estemos a nuestra cosmovisión, tenemos que estar preparados para dejarla ir si surge nueva evidencia que la cuestione. Y eso sucede cuando miramos cosas que no entendemos. Pronto descubrí que estaban sucediendo muchas cosas a mi alrededor que no podían explicarse en términos de partículas físicas y fuerzas físicas, y sin embargo, todavía están ahí. Si intentamos negarlos o ignorarlos, eso no es ser científico.
Eso no hace más que reforzar nuestra ignorancia. No fue hasta varios años después de este encuentro con Holly que conocí a Raymond Moody. Y escuché por primera vez sobre experiencias cercanas a la muerte. Raymond comenzó su formación psiquiátrica en la Universidad de Virginia el mismo año que yo comencé a enseñar en la Facultad de Psiquiatría. Su primera rotación clínica fue en la sala de urgencias, que yo dirigía. Y uno de mis trabajos allí era supervisar a todos los jóvenes pasantes. Una tarde, cuando reinaba el silencio en urgencias, comenzamos a hablar sobre los antecedentes de Raymond. Sabía que había escrito un libro cuando todavía era estudiante de medicina, y no sabía de qué se trataba. Entonces comenzamos a hablar sobre sus antecedentes y me habló de este libro que había escrito llamado Vida después de la vida, en el que utilizó el término experiencia cercana a la muerte para describir cosas extrañas que le sucedían a las personas cuando estaban en el umbral de la muerte. Y mientras hablaba, me di cuenta de que esto era similar a lo que Holly me estaba hablando hace años. No sabía si Holly tenía otras características de experiencias cercanas a la muerte. Sabía que afirmó haber dejado su cuerpo y haberme visto bastante lejos. Pero en ese momento no supe preguntarle sobre otras características de la CCM. Al cabo de un año, una editorial de Nueva York reeditó el libro de Raymond como libro de bolsillo para el mercado masivo y se convirtió en un éxito a nivel nacional. Y mucha gente de todo el país le escribió a Raymond, incluidos decenas de investigadores, médicos, enfermeras, sociólogos y psicólogos que querían estudiar la CCM. Raymond era pasante. No tenía tiempo para hacerlo. Así que decidió reunirlos a todos en la Universidad de Virginia para hablar entre ellos sobre cómo hacemos esto. Así que reunimos a unos 15 o 20 de estos investigadores potenciales en la Universidad de Virginia para una reunión. Y de ese grupo, 4 de nosotros. Ese es el psicólogo Ken Rain en la parte inferior izquierda. El sociólogo John O'Dad detrás de él. El cardiólogo Mike Sabom a la derecha y yo. Los 4 iniciamos una organización para estudiar la CCM y la llamamos Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte, IANS. Para mí, las CCM fueron una intersección natural de experiencias inexplicables, lo cual tenía muchas ganas de investigar. Y los roces con la muerte, que veía en la sala de emergencias todos los días. Así que me pareció algo interesante. Desde entonces, he investigado con pacientes hospitalizados que habían estado al borde de la muerte por paro cardíaco, enfermedades, accidentes, agresiones, intentos de suicidio, complicaciones de cirugía. Y también he investigado con miles de experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo que me escribieron y se ofrecieron como voluntarios para participar en mi investigación. Y algunos de ustedes que ahora están en la audiencia han estado completando cuestionarios para mí durante décadas, y no estaría aquí ahora si no fuera por ustedes. Pensé que cuando aceptara suficientes relatos, comenzaría a ver patrones que nos ayudarían a comprenderlo. Y sabía que teníamos que observar las partes más desconcertantes de la CCM para encontrar los patrones que realmente nos ayudarían a explicar lo que estaba pasando. Lo primero que noté sobre estas experiencias que fue desconcertante fue la increíble claridad y velocidad de pensamiento. Esto no es lo que esperaría de una experiencia en la que el cerebro no recibe mucho oxígeno. Y sin embargo, el 80% de las personas con SM con las que hablé describen que sus pensamientos son más rápidos y claros que nunca. Relacionado con que tus pensamientos vayan rápido hay una sensación de que el tiempo se ralentiza. El ejemplo más extremo de esto es la completa atemporalidad, la sensación de que el tiempo ya no existe. 3/4 partes de las personas que experimentaron SM dijeron que el tiempo cambió para ellos y más de la mitad dijo que desapareció por completo. Estaban en completo estado de atemporalidad.
Además de que sus pensamientos son más vívidos de lo habitual, a menudo informan que sus sentidos son más vívidos. 2/3 de las personas que experimentaron SM dijeron que sus sentidos como el oído y la vista eran mucho más vívidos de lo habitual. Informan haber visto colores que nunca habían visto en la Tierra y haber escuchado sonidos que nunca antes habían escuchado. De vez en cuando escuchas a alguien hablar sobre olores o sabores inusuales. Una cosa más inusual es la revisión de la vida muy detallada que la gente suele informar. Quizás una cuarta parte de las personas que han sufrido una SM lo reportan. La mayoría lo describe como mucho más vívido que sus recuerdos habituales. Muchos afirman que es como volver a vivir el acontecimiento, no solo recordarlo. Lo sienten con las mismas emociones que tuvieron cuando sucedió por primera vez. 3 de cada 4 dijeron que cambió su forma de pensar sobre las cosas que le sucedieron. Cambió sus ideas sobre lo que es importante en la vida. Más de la mitad informaron que vieron estos acontecimientos pasados no solo a través de sus propios ojos, sino también desde la perspectiva de otras personas involucradas en los incidentes. Sintieron los sentimientos de las otras personas involucradas. Todas estas son cosas que son difíciles de entender para los científicos físicos. ¿Cómo los explicamos? ¿Son simplemente mecanismos de defensa psicológica que desarrollamos para lograr un cierre antes de morir? ¿Están relacionados de alguna manera con el mal funcionamiento del cerebro mientras morimos? ¿O son algo completamente diferente? En ese momento no tenía las herramientas que necesitaba para estudiar las SM con más rigor. Las primeras investigaciones sobre SM, incluida la mía, consistían básicamente en recopilar relatos en primera persona. El problema era que cada uno de los que hacíamos investigaciones cercanas a la muerte trabajábamos de forma aislada. Y no sabíamos qué estaban haciendo otras personas. No sabíamos si había alguna coherencia entre lo que estaban haciendo el investigador A y el investigador B. Por ejemplo, alguien que estaba interesado en cuán claros eran los pensamientos cuando se tenía una SM, quizás no haya pensado en hablar o preguntar sobre experiencias extracorporales. Alguien que esté interesado en las visiones del más allá y en la comunicación con Dios tal vez no haya pensado en preguntar sobre los cambios en el estado de ánimo y el pensamiento. No sabíamos si investigadores de otras partes del país estaban estudiando la misma experiencia que nosotros. A principios de la década de 1980, desarrollé la escala SM. Para aportar cierta coherencia a cómo definimos y describimos la experiencia cercana a la muerte. Empecé recopilando todo lo que la gente había escrito sobre las SM hasta ese momento. Y encontré 80 cosas comunes que la gente reportó en las SM. Eso es demasiado para preguntarle a alguien. Envié esta lista a un grupo de personas con SM y les pedí que comentaran sobre ellas. ¿Cuáles experimentaron? ¿Cuáles creen que tenían sentido para ellos? Y luego se lo envié a los investigadores. Y luego trajimos a las personas con SM y de nuevo a los investigadores. Y finalmente lo reduje a una lista manejable de 16 elementos. Estos incluyeron cambios en el pensamiento, como que sus pensamientos sean rápidos y tener una revisión de su vida. Cambios en las emociones, como la paz intensa y el amor incondicional. Experiencias extraordinarias como ver las cosas desde una perspectiva extracorporal y tener visiones del futuro. Y percepciones de otro mundo, como ver a seres queridos o figuras religiosas fallecidas, o llegar a una frontera o un punto sin retorno. Ahora bien, esta escala fue muy útil al permitirnos comparar entre investigadores, pero no es útil para ninguna SM individual. Descubrí que había muchas SM que obtuvieron puntuaciones bastante bajas en la escala, y que sin embargo, causaron transformaciones espirituales que cambiaron vidas. Así que la escala no es realmente útil para evaluar las SM individuales. Es una herramienta que permite a los investigadores comparar experiencias entre investigadores. Y en los 25 años transcurridos desde su publicación. Ahora 35 años. Ha sido aceptado en todo el mundo, publicado en más de 20 idiomas y utilizado en cientos de estudios en todo el mundo. Pero a pesar de la aceptación de esta escala de SM, sabía que faltaban muchas cosas.
Los cuestionarios pueden decirnos mucho, pero también omiten muchas cosas. Y las personas con SM seguían diciéndome que me falta algo con esta escala. Hay una riqueza en los relatos en primera persona de los SM-dores, según sus propias palabras, que no se puede obtener en un cuestionario de respuesta corta. Sabía que tenía que profundizar más. Al Sullivan era un camionero de 56 años, quien apareció una noche en un grupo de apoyo para personas con SM que teníamos en la Universidad de Connecticut. Nos contó una historia sobre un intenso dolor en el pecho un lunes por la mañana. Entonces llamó a su operador, quien le dijo, ve a la sala de emergencias muy rápido. Y fue. Y en urgencias, mientras le hacían pruebas de diagnóstico en el corazón, una de las arterias principales de su corazón quedó completamente bloqueada. Lo llevaron rápidamente al quirófano para una cirugía de emergencia, que resultó ser una cirugía de bypass cuádruple. Al no lo sabía. Lo que Al supo fue que cuando despertó, estaba mirando hacia el quirófano. Y allí, para su gran sorpresa, en la mesa de operaciones, estaba él. Pudo ver su pecho abierto y su corazón dentro de la cavidad. Y también vio a su médico, que apenas unos minutos antes le estaba contando lo que iba a pasar. Y su médico estaba parado sobre la mesa, luciendo un poco confundido, pensó Al. Y Al me dijo que estaba batiendo sus alas como si estuviera tratando de volar. No sabía qué quería decir con eso. Entonces le pregunté a Al, ¿qué estaba haciendo exactamente? Y Al lo demostró. Dijo que estaba batiendo sus alas como si intentara volar. En ese momento, había estado en muchos quirófanos y visto muchas operaciones. Nunca antes había visto a un cirujano hacer eso. Y tampoco ves a los médicos en los programas de televisión haciéndolo. Le dije a Al, ¿le preguntaste a tu médico sobre esto? Al sonrió y dijo, sí. Aproximadamente una semana después, cuando vino a verme al hospital, le pregunté al respecto. Le pregunté, ¿cómo es que estás batiendo tus alas? Y él dijo, y el doctor se enojó mucho. Pensó que lo estaba acusando de algo. Y él dijo, algo debía haber hecho, estás vivo, ¿verdad? Todavía no sabía lo que pasó. Entonces le dije a Al, ¿te importaría si hablo con tu médico? Al dijo, claro, hazlo. Entonces llamé al médico. Era un cirujano cardíaco japonés estadounidense con una excelente reputación, no el tipo de persona que uno esperaría que gastara bromas en el quirófano. Y le dije que Al me había dado permiso para hablar con él, y que estaba ansioso por hablar conmigo. Esto fue aproximadamente 6 meses después de la operación, y estaba ansioso por recibir comentarios sobre cómo le estaba yendo a Al. Me reuní con el cirujano y le expliqué lo que Al me había dicho. Y me dio una explicación muy racional de lo sucedido. Dijo que en Japón, donde se había entrenado, había desarrollado este hábito que nunca había visto hacer a ningún médico estadounidense. Después de lavarse, llevaba guantes y bata esterilizados. Entró al quirófano donde sus internos estaban iniciando el procedimiento. Y mientras los observaba hacer las partes preliminares, no quería arriesgarse a tocar nada que no fuera esterilizado y contaminar los guantes esterilizados. Así que los colocó donde sabía que no tocarían nada de su bata esterilizada. Y luego supervisaba, señalando cosas a los internos con los codos. Eso es otra cosa que es difícil de explicar. Pero descubrí que la experiencia de Al no fue única en absoluto.
El 80% de las personas con SM con las que he hablado describen haber abandonado sus cuerpos. Muchos se sorprenden bastante al mirar hacia abajo y ver sus cuerpos. Y de hecho, algunos no lo reconocen al principio. Hasta que ven un anillo de bodas o algo así que les dice quién es. ¿Son todos tan precisos como los de Al? Para la mayoría no lo sabemos. Pero hace unos 15 años, Jan Holden hizo una encuesta de 93 informes diferentes de experiencias extracorporales durante la CCM. Descubrió que el 92% de ellos eran completamente exactos. Es decir, confirmados por otra persona que fue testigo de los hechos. El 6% tenía parte de razón, pero tenía algunas imprecisiones. Y solo el 1% se equivocó. La precisión de estas visiones extracorporales hace que sea muy difícil seguir insistiendo en que se trata de alucinaciones. Aún así, son solo relatos anecdóticos que recopilamos después del hecho. Si esto realmente está pasando, ¿podemos diseñar un experimento para probar si las SM realmente pueden ver las cosas con precisión desde una perspectiva extracorporal? En realidad, desde 1990 se han publicado 6 estudios, en el que los investigadores colocaron objetivos visuales en algún lugar escondido de una habitación donde era probable que ocurrieran SM, como salas de emergencia, quirófanos, unidades de cuidados cardíacos. Estos 6 estudios produjeron un total de solo 12 personas que informaron haber abandonado sus cuerpos. Y de esos 12 que reportaron haber abandonado sus cuerpos, ninguno vio el objetivo. Cuando describí esta investigación en una conferencia anterior del IANS hace varios años, los participantes en SM en la audiencia pensaron que esto era lo más ridículo que habían escuchado jamás. Dijeron, si te encuentras fuera de tu cuerpo por primera vez y están intentando resucitarte, ¿vas a mirar alrededor de la habitación en busca de algún objetivo sin sentido? Que no tiene ninguna relevancia para ti. Que algún investigador dijo, busca el objetivo. Este es un estudio que a los investigadores les pareció fantástico, pero que no tenía sentido cuando realmente intentaron realizarlo. Y a menudo descubrimos que las cosas que parecen geniales en el papel no funcionan en la vida real. Entonces, ¿qué tan grande es el problema de que confiemos en evidencia anecdótica para esta información? Lo que hace que cualquier investigación sea ciencia es la observación rigurosa, la observación sistemática. No es necesario que sea en un experimento controlado y doble ciego. Hay varias ciencias en las que los experimentos de laboratorio son imposibles. Arqueología, astronomía, geología. No se pueden hacer experimentos controlados con estas cosas. Y sin embargo, son ciencias rigurosas. Entonces, ¿cómo explicamos científicamente las SM? Se han propuesto varias teorías basadas en la biología del cerebro. Tal vez sea porque llega muy poco oxígeno al cerebro. Tal vez sea porque llega demasiado dióxido de carbono al cerebro. Tal vez sea por los medicamentos que se administran a pacientes que están al borde de la muerte. Tal vez se deba a las sustancias químicas que produce el cerebro cuando estás muriendo. Quizás se deba a una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Hasta ahora, no hay evidencia, ninguna evidencia de que alguna de estas cosas desempeñe algún papel en su experiencia cercana a la muerte. Y de hecho, existe una gran cantidad de evidencia que refuta la mayoría de estas teorías. Me recuerda un poco a la parábola india de los ciegos y el elefante.
Un grupo de ciegos que nunca se han topado con un elefante son llevados a uno. Y uno agarra la trompa y dice, un elefante es como una serpiente. Otro agarra los colmillos y dice, un elefante es como una lanza. Otro agarra la pierna y dice, un elefante es como un árbol, y así sucesivamente. Ninguno de ellos está equivocado. Todos describen con precisión lo que sienten, pero no entienden el significado del elefante. Ninguno de ellos puede entender cómo es un elefante. Y ahí es donde estamos con las explicaciones de la CCM. Diferentes investigadores se aferran a un aspecto particular y encuentran una buena analogía, y dicen que es como explosiones de endorfinas, o es como una ilusión. Y tal vez una pequeña parte de la CCM sea así, pero ninguna de ellas se acerca a explicar toda la experiencia. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Necesitamos hacer una distinción entre la mente y el cerebro. La mente es esa parte de ti que experimenta la conciencia, tus pensamientos, tus sentimientos, tus esperanzas, tus deseos, tus miedos. Tu cerebro es esa masa de tejido gris rosado dentro de tu cráneo. ¿Cuál es la relación entre la mente y el cerebro? La gente lleva siglos discutiendo sobre esto. Y todavía lo hacen porque todavía no tenemos idea. La mayoría de la gente hoy en día lo supone. Que tu cerebro crea todos tus pensamientos y sentimientos. Que la mente es, como les gusta decir a los escépticos, lo que hace el cerebro. El problema es que hay mucha evidencia de SM que muestra que no es tan simple. El cerebro no crea todos nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, ¿cuál es la conexión? Steve Lutin tuvo una SM cuando casi se ahoga a los 8 años. Había ido a un parque local con unos amigos a nadar en un lago. Y estaba acostado en la arena, bronceándose, y se quedó dormido. Y se quemó gravemente la espalda, una terrible quemadura de sol, pero no se dio cuenta. Cuando despertó, sus amigos estaban en una balsa en medio del lago y le hicieron señas para que se uniera. Así que Steve se metió en el agua y nadó hasta la balsa. Sus amigos, que eran un poco mayores que él, se estaban tirando desde la balsa. Saltarían de la balsa, se harían bolita y hacían el mayor chapoteo posible. Steve nunca lo había intentado antes. Pero parecía divertido, así que lo intentó. Saltó de la balsa, se hizo bolita y se acobardó. Y trató de abrirse, y aterrizó de espaldas, con su espalda muy quemada por el sol en el agua. Lo dejó totalmente sin aire. Así describió lo que pasó después. Mientras continuaba hundiéndome, intenté moverme, pero no pude. Sentí pánico. A medida que el agua se enfriaba, cerca del fondo, el dolor disminuía. Empecé a respirar pequeñas cantidades de agua, pensando que tal vez era posible sacar aire del agua de esa manera. Luego, cuando una parte de mí se dio cuenta de que estaba a punto de morir, comencé a gritar una y otra vez que hiciera algo, lo que fuera. Entonces ocurrió este cambio absoluto. Pronto cambiaría de punto de vista, como si me moviera por la habitación. Por un segundo, era una persona aterrorizada. Luego yo era el otro, uno tranquilo, mirando al aterrorizado. Yo era ambos, pero no. El verdadero yo era el tranquilo, pero hasta entonces siempre me había identificado con el otro. Mi mente se expandió a la de un adulto con capacidad. Y luego más allá. Supongo que sin la limitación del cerebro infantil, permitió que mi verdadera naturaleza se expresara nuevamente. Me hizo pensar que nuestra comprensión habitual del cerebro es al revés.
El cerebro lo filtra todo y no ayuda a nuestro pensamiento, sino que lo obstaculiza, lo ralentiza y lo concentra. Steve describió que su cerebro filtra o enfoca sus pensamientos. Esta y otras SM similares sugieren que la mente, la parte de ti que experimenta la conciencia, no es lo mismo que tu cerebro. La masa de materia gris rosada dentro de tu cráneo. De hecho, sugiere que la mente o la conciencia es mejor y funciona mejor cuando está libre de las limitaciones del cerebro. Ahora bien, este modelo en el que el cerebro crea la mente es un buen modelo funcional para la vida cotidiana. Cuando bebes demasiado, te golpean la cabeza o sufres un derrame cerebral, tu pensamiento se ve afectado. Puede resultar útil pensar en estos modelos como herramientas para abordar el mundo que nos rodea. Y es posible que necesites diferentes herramientas para diferentes tareas. Por ejemplo, un martillo es una herramienta excelente para clavar un clavo en un trozo de madera. No es una gran herramienta para atornillar una tuerca a un perno. Del mismo modo, el modelo que el cerebro crea para la mente es un buen modelo funcional para la vida cotidiana. No funciona para explicar las SM. ¿Cuál es un modelo diferente? Un modelo diferente es básicamente lo que dijo Steve Lupton, lo que pasó cuando tenía 8 años. Que el cerebro recibe los pensamientos de la mente y de alguna manera los filtra. Selecciona los que son importantes para la supervivencia del cuerpo y luego los convierte en señales eléctricas y químicas que el cuerpo puede entender. Piensa en un receptor de radio. Hay muchas estaciones transmitiendo todo el tiempo. Si escucharas todas las estaciones de radio disponibles, no podrías escuchar nada. Necesitas el receptor de radio para filtrarlas, de modo que solo escuches la que quieres escuchar. Sin eso, no podrías escucharlas a todas. Esto no es una idea nueva. El médico griego Hipócrates escribió sobre esto hace más de 2000 años. Dijo que el cerebro es el intérprete de la conciencia. Y a lo largo de los siglos, diferentes científicos han descrito este modelo de diferentes maneras. Dijeron que el cerebro es un filtro, una compuerta, una válvula reductora o un prisma. Algo que toma los pensamientos en bruto y los convierte en algo procesado que luego podemos usar. Piensa si te llamara a tu teléfono. Oirías mi voz a través del teléfono, pero sabrías que el teléfono no estaba creando mi voz. Yo estaba hablando. Y el sonido de mi voz se convirtió en ondas de radio. Tu teléfono capta las ondas de radio y las convierte nuevamente en sonido para que puedas escucharlas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tu celular se daña o se queda sin energía? Ya no puedes oír mi voz, o la escuchas de forma confusa. Pero mi voz sigue ahí, todavía puedo hablar. Pero sin el uso del teléfono, no se puede entender lo que estoy diciendo. Y es por eso que cuando el cerebro está dañado, tus pensamientos no llegan tan claramente a tu cuerpo. No debería sorprender que el cerebro pueda filtrar nuestros pensamientos. Todos nuestros sentidos hacen esto. Tus ojos te transmiten luz. Eso no es todo lo que hacen. También filtran el ultravioleta, el infrarrojo, todas aquellas frecuencias que son irrelevantes para tu supervivencia. Y solo te permitirá ver una pequeña porción de un posible espectro de luz que es importante para ti. Tus oídos te transmiten sonidos, pero no todos los sonidos. No se oye lo que oyen los perros y los gatos. Los oídos filtran aquellas frecuencias que no son relevantes para tu supervivencia física, y simplemente dejan entrar lo que es importante para ti. Entonces, es consistente con lo que sabemos sobre neurobiología, que el cerebro debería filtrar los pensamientos que no son importantes para la supervivencia física. Simplemente deja entrar esos pensamientos que tu cuerpo necesita para continuar en el mundo físico.
Volviendo a las desconcertantes características de las SM. Uno más que quiero mencionar es ver a seres queridos fallecidos. Muchas personas que han experimentado SM informan haber conocido a personas fallecidas en sus SM. Esto es lo que quieres y esperas que suceda cuando te acercas a la muerte. Pero algunas visiones de los difuntos no pueden descartarse tan rápidamente. Por ejemplo, cuando conoces a alguien que ha fallecido y que creías que todavía estaba vivo. Cuando Jack Bybee era un ingeniero informático de 26 años. En su Sudáfrica natal. Le dio un caso realmente grave de neumonía. Y sufrió un paro respiratorio y fue hospitalizado. De hecho, estuvo entrando y saliendo de convulsiones en el hospital. Desarrolló una relación bastante estrecha con una enfermera particularmente joven llamada Anita. Coqueteaba con ella cuando se sentía lo suficientemente bien. Un viernes por la tarde, ella le dijo que era su cumpleaños número 21. Y ella iba a tomarse el fin de semana libre. Sus padres venían del campo para celebrar con ella. Así que no la vería durante varios días. Entonces él le deseó un feliz cumpleaños y se fue. Al día siguiente su estado volvió a empeorar. Y volvió a sufrir un paro respiratorio y hubo que reanimarlo. Y durante ese periodo, tuvo una experiencia cercana a la muerte muy vívida. En la que vio a la enfermera Anita. Él se quedó atónito y dijo, Anita, ¿qué haces aquí? Y ella dijo, he venido otra vez a esponjar tus almohadas. Ella dijo, Jack, tienes que regresar. Y decirle a mis padres que los quiero mucho y que lamento haber estrellado el MGB rojo. Ahora Jack me dijo que en ese momento en Sudáfrica, los MGB eran autos muy inusuales. Cuando salió de la SM. Lo recordaba vívidamente. Y le contó a la primera enfermera que vio que se encontró a Anita del otro lado. Esa enfermera empezó a llorar y salió corriendo de la habitación. Más tarde, Jack se enteró de que los padres de Anita la habían sorprendido por su cumpleaños con un MGB rojo. Y emocionada, saltó al auto y aceleró por la carretera. Se salió de la carretera, chocó contra un poste telefónico y murió instantáneamente. No hay manera de que Jack pudiera haberlo sabido. No podría haber sabido que había muerto y no podría haber sabido cómo murió. Y aún así lo supo. La mitad de todas las personas que han sufrido una SM afirman haber visto a sus seres queridos fallecidos. Ya no asumo automáticamente que son alucinaciones, porque sé que eso no puede explicar visiones como la de Jack, donde ven a alguien que no sabían que estaba muerto. También hay muchos informes en los que la gente ve personas fallecidas que no sabían que existían. Estos no son informes comunes. No es frecuente que las personas vean a sus seres queridos fallecidos que no sabían que habían muerto. Pero el hecho de que ocurran en absoluto, es necesario explicarlos. Recientemente publiqué un artículo que revisó 28 casos de este tipo. Algunos se remontan al historiador romano Plinio el Viejo en el siglo I. Y muchos de ellos llegan hasta nuestros días. Estos sugieren que nuestra capacidad de pensar y sentir puede persistir mucho después de la muerte del cuerpo. Para mí, como psiquiatra, una de las cosas más llamativas de las SM es su capacidad para cambiar la vida de las personas. Como terapeuta sé lo difícil que es.
¿Y cuánto tiempo lleva realizar cambios bastante pequeños en la vida de alguien? Y he aquí una experiencia que en cuestión de segundos puede transformar totalmente las actitudes, creencias, personalidad y comportamiento de alguien. ¿Cómo puede ser esto posible? Debo decir que aunque los cambia en segundos, puede que les lleve años integrarlo en sus vidas. A menudo se trataba de cambios radicales. La gente informa aumentos dramáticos en su espiritualidad. Aumenta su sentido de compasión y preocupación por los demás. Aumenta su aprecio por la vida. Un mayor sentido de significado y propósito en la vida. Y una mayor creencia en la supervivencia después de la muerte. Ahora bien, algunas de estas cosas pueden suceder simplemente porque has estado cerca de la muerte incluso sin haber tenido una SM. Casi todas las personas que están cerca de la muerte aprecian más la vida. Pero no tienen todos los demás cambios que tienen las personas con SM. Al mismo tiempo, las personas que han sufrido una SM también informan una disminución de su miedo a la muerte. En su interés por las posesiones materiales. Su interés en el poder personal, el prestigio y el estatus. Y competitividad. Las personas que padecen SM tienden a sentir que son partes integrales de un universo benévolo y con propósito, en el que salir adelante a costa de otro no tiene sentido. Sienten que no estamos solos en este mundo, sino que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Suelen ser menos adictos a las cosas mundanas. Al dinero, al poder, al prestigio, eso no significa que no estén interesados en ellos. Todavía disfrutan de todas las cosas físicas de la vida. De hecho, disfrutan más de la vida porque no tienen miedo de morir, y por lo tanto, no tienen miedo de correr riesgos y vivir la vida al máximo. También encontramos que los familiares y amigos de las personas que han tenido una SM también cambian debido a que están en estrecho contacto con la persona que ha tenido una SM. Y he descubierto a lo largo de décadas que esto también se aplica a los investigadores de muertes cercanas. No puedes sumergirte en las SM durante tanto tiempo sin que eso cambie tu visión del mundo y nuestro papel en él. Me quedó claro que teníamos que cambiar nuestra cosmovisión para adaptarnos a las SM, y en particular, nuestra visión de cómo se relacionan la mente y el cerebro. Y no soy el único científico que llega a esta conclusión. Una encuesta reciente realizada a 250 estudiantes universitarios escoceses encontró que 2/3 pensaban que la mente y el cerebro eran cosas separadas. Una encuesta realizada a 2000 médicos belgas encontró que la mayoría pensaba que la mente y el cerebro estaban separados. Y un estudio similar de 600 psiquiatras brasileños encontró que la mayoría de ellos pensaba que la mente y el cerebro funcionaban por separado. Por eso, los científicos de todo el mundo están empezando a comprender que la mente no es solo lo que hace el cerebro, pero es algo totalmente aparte. Hace 100 años, los físicos se dieron cuenta de que la física clásica newtoniana que estaban utilizando no era todo el asunto. Cuando empezamos a analizar las partículas subatómicas y la velocidad de la luz, descubrimos que la mecánica newtoniana no funcionaba. Así que fusionaron la relatividad y la física cuántica en la antigua física newtoniana clásica para obtener una mejor imagen de la realidad. No es que la vieja física clásica estuviera equivocada. Era simplemente limitada. Solo describía la vida cotidiana y lo hacía muy bien. Pero no describe el movimiento de partículas muy pequeñas o velocidades muy rápidas. Asimismo, la idea de que el cerebro crea la mente es un buen modelo funcional para la vida cotidiana, pero es limitada. No funciona cuando llegas a algunas situaciones extremas, como cuando el cerebro está realmente dañado. Realmente deteriorado. Un deterioro leve, como cuando te emborrachas, interfiere con la mente. Pero el deterioro grave, como cuando el cerebro se detiene, libera la mente. Así que a veces miramos el mundo como si el cerebro creara la mente, y otras veces lo miramos cuando no es así.
Necesitamos utilizar ambos modelos cuando sea apropiado. Este es un dibujo del siglo XIX de un pato y un conejo. Si lo miras como un animal mirando hacia la izquierda, verás un pato. Si lo miras como un animal mirando hacia la derecha, verás un conejo. ¿Cuál es la correcta? Ninguno de los dos está mal, pero ninguno capta todo el asunto. Lo mismo ocurre con las SM. Puedes verlos como algo relacionado con el mal funcionamiento del cerebro, o verlos como un evento psicoespiritual. Y ninguno de los dos está totalmente equivocado. Pero ninguno de los dos puede captar todo el asunto. ¿Las SM son el resultado de cambios químicos y eléctricos en el cerebro o son dones espirituales? ¿Es un pato o un conejo? ¿Tienes que elegir? Para mí es plausible que las SM ocurran cuando abandonas tu cuerpo al momento de morir. Pero eso es posible gracias a ciertos cambios químicos o eléctricos en el cerebro. Necesitas ambos para tener una SM. No hay conflicto entre los dos modelos. Cada uno describe diferentes partes de la SM o diferentes aspectos de la misma. ¿Por qué son importantes? No solo para las personas que han sufrido SM, sino para todos nosotros. Si comprendes las lecciones que las personas con SM obtienen de la experiencia, ¿no debería eso tener un efecto en cómo llevas tu vida, en lo que crees que es importante? Una cosa que he escuchado repetidamente de quienes han tenido SM es que debemos vivir en el presente y disfrutar la vida al máximo. John Rand Lewis fue envenenado por un ladrón en un autobús en el sur de Tailandia. Los médicos no creían que pudieran reanimarlo, pero después de 7 horas revivió, después de una SM muy profunda. Pero su vida nunca volvió a ser la misma. Él lo describió de esta manera. Aunque ahora disfruto más que antes de las buenas experiencias, como los atardeceres, el canto de los pájaros, el gran arte, la gente agradable o la buena comida. También disfruto mucho más de cosas que en mi antiguo estado habría considerado desagradables. Por ejemplo, la habitación del hospital tailandés, un día lluvioso o un resfriado intenso. Este último descubrimiento de que después de un resfriado podría disfrutar y gozar de las sensaciones inusuales en mi nariz y garganta, fue una gran sorpresa. En aquel tiempo descubrí que el tinnitus, el zumbido en mis oídos que he tenido durante algunos años, había pasado de ser una molestia leve a un sonido realmente agradable. Lo cual en realidad agradecí cuando ese viejo amigo llamó mi atención. De hecho, comencé a disfrutar del cansancio y de los muchos dolores menores que afligen al cuerpo de una persona de 60 años. Luego vino mi primer resfriado post-SM, un potencial de placer hasta entonces inesperado. Un segundo mensaje constante que escucho de personas que han sufrido SM es que todos estamos interconectados. Esta es esencialmente la regla de oro. Haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Toda religión importante, tiene alguna variante de esto como precepto básico. Frances Watt escribió esto cuando tuvo una SM durante una cirugía abdominal de emergencia. Ella dijo, todo esto tuvo y todavía tiene un efecto profundo en mi vida. Y no he sido la misma desde entonces. Sin embargo, sigo siendo yo, quizás una persona más libre que antes. Todos mis valores han cambiado y siguen cambiando, volviéndose más claros, aunque no todos a la vez. Y junto con esto está la rutina diaria de vivir, de hacer lo que debemos hacer, de intentar mejorar todo lo que podamos, donde quiera que podamos, y difundir el mensaje de amor en todas las pequeñas formas que hagamos. La experiencia es válida. Y hay cierta alegría y asombro al compartirlo. Pero llega el momento en que la experiencia deja de ser el punto focal. Tienes que verlo realmente como solo un comienzo. Un nuevo nacimiento, por así decirlo, y a partir de ese momento empiezas a crecer.
Este crecimiento es una nueva realidad. Te permite involucrarte con los demás. El yo comienza a menguar, y aunque intentes aferrarte a lo más querido y cercano a ti mismo, realmente tienes que dejarlo ir. Más allá de hablar y compartir, tiene que venir la acción. No es que tengas que dejar de hablar y compartir, pero ahora en eso está incluida la acción. La acción de hacer aquello para lo que nos enviaron de regreso. Puede que se nos haya presentado a cada uno de nosotros de diferentes maneras, pero el mismo mensaje sale alto y claro. Todos sabemos qué es. Y aunque se puede decir de miles de maneras, solo hay una palabra que lo dice todo: amor. Y el mensaje es: así como yo os he amado, también améis unos a otros. Esta es una verdad irrefutable. Muchas personas que han sufrido SM hablan de recordar estas lecciones como si las supiéramos desde el principio. De hecho, la mayoría de estas lecciones de las SM son cosas que han sido enseñadas por todas nuestras religiones principales. Esa muerte no es de temer. Que la vida no termina con la muerte. Que la vida tiene significado y propósito. Y que el amor es más importante que las posesiones materiales. Si nos fijamos en toda la evidencia de las SM, el pensamiento mejorado, cuando el cerebro se ha detenido, las percepciones extracorporales, el ver a seres queridos fallecidos que pensabas que todavía estaban vivos. La conclusión lógica es que nuestros pensamientos y sentimientos no son creados por el cerebro, sino que son independientes de él. Y por tanto puede persistir cuando el cuerpo muere. Esto tiene enormes implicaciones para cómo llevamos nuestras vidas y para lo que es importante hacer en la vida. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Quiero darle la última palabra a Joe Gerasi, que era un policía de 36 años. Tuvo una SM cuando se desangró después de una cirugía. Dijo: creo que nuestra sociedad es muy negativa. No hagas esto, no hagas aquello. Un sistema cerrado muy en blanco y negro. Mi enfoque es positivo. Si la gente simplemente amara y se preocupara, no habría preocupación por todo lo que no se debe hacer, simplemente no sería. Sé que suena muy idealista y poco práctico. Pero este es el enfoque de la vida que funciona para mí. Soy muy humano y en mi intento de amar, todavía puedo lastimar a alguien. Pero no es intencional y me molesta mucho cuando sucede. Creo que el amor puede ser tan contagioso como el odio. Tiene que cambiar. Y para hacerlo, la gente tiene que empezar por algún lado. A pequeña escala, solo que yo te cuente mi experiencia y que alguien te escuche volver a contarla, como lo hago ahora, se multiplica rápidamente. Y no soy el único que experimenta esto. Somos millones de nosotros en todo el mundo. Multiplica mi historia por millones y verás lo rápido que puede crecer. Se puede hacer. De hecho, ya ha comenzado. Gracias.